Ella fue despreciada por su propia familia cuando decidió casarse con un simple agricultor. Nadie imaginaba que aquel hombre humilde guardaba secretos que cambiarían todo para siempre. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, quienes la juzgaron con tanta crueldad tuvieron que enfrentar la vergüenza de haber rechazado a uno de los hombres más admirados del país. Daniela Moreno nunca imaginó que el día de su boda sería recordado no por la felicidad de unir su vida con el hombre que amaba, sino por los comentarios crueles que flotaban en el aire como una niebla tóxica. Allí estaba ella, radiante con su vestido de encaje blanco que había elegido con tanto cuidado, pero cargando sobre sus hombros el peso aplastante del desprecio familiar. La iglesia estaba dividida de una manera dolorosamente visible. De un lado, los invitados de la familia Moreno vestían trajes caros y joyas relucientes, mientras que del otro lado, los pocos amigos y familiares de Ricardo Fernández, el novio, lucían sus mejores ropas de domingo, simples pero dignas, con ese aire honesto de quienes trabajan con las manos en la tierra. Los murmullos comenzaron desde el momento en que Daniela entró a la iglesia. Su tía Margarita, una mujer de expresión perpetuamente amarga, no se molestó en bajar la voz cuando le comentó a su hija Sofía que aquello era una vergüenza para toda la familia. Las palabras cortaban como cuchillos invisibles. Decían que Daniela, una joven brillante con un título en administración de empresas y todos los privilegios que su posición social le otorgaba, estaba tirando su vida por la borda al casarse con un simple campesino. El desprecio en sus voces era tan palpable que varios invitados del lado de Ricardo bajaron la cabeza, sintiendo el peso de la humillación ajena. Pero si hay algo que necesitas saber antes de continuar con esta historia es esto. Y tú que estás viendo este video ahora mismo, dime en los comentarios, ¿crees en Dios? ¿Crees que todo sucede por una razón? Escríbelo ahora porque lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar muchas cosas sobre los juicios que hacemos de las personas. La madre de Daniela, Patricia, estaba sentada en la primera fila con una expresión que mezclaba tristeza y resignación, como si estuviera asistiendo a un funeral en lugar de una boda. Su padre, el empresario Carlos Moreno, ni siquiera había tenido la decencia de aparecer. Alegó tener compromisos de negocios urgentes, pero todos sabían la verdad. Para él, su hija había muerto el día que anunció su compromiso con Ricardo. La ausencia de su padre era como una herida abierta en el corazón de Daniela, sangrando en silencio mientras caminaba sola por el pasillo central de la iglesia, sin nadie que la entregara en el altar. Cada paso era un acto de valentía pura, una declaración silenciosa de que el amor verdadero valía más que todas las convenciones sociales del mundo. Ricardo esperaba en el altar con una mezcla de nerviosismo y determinación grabada en su rostro. Era un hombre de complexión fuerte, curtido por años de trabajo bajo el sol, con manos callosas que contaban historias de esfuerzo y dedicación. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia aguda que muchos no se molestaban en notar. Vestía un traje simple pero impecable, y cuando sus ojos se encontraron con los de Daniela avanzando hacia él, todo desprecio del mundo pareció desvanecerse por un momento. Extendió su mano hacia ella con una sonrisa tímida pero cálida, y cuando sus dedos se tocaron, Daniela supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta, sin importar el precio que tuviera que pagar. El padre Sebastián, quien conocía a ambas familias desde hacía años, intentaba conducir la ceremonia con la dignidad que el momento merecía, pero los murmullos constantes hacían su tarea casi imposible. Cuando llegó el momento de los votos, Daniela habló con voz firme y clara, mirando directamente a los ojos de Ricardo mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. Declaró que lo elegía a él todos los días, que elegía su vida juntos, que elegía el amor verdadero sin importar las tormentas que vinieran. Ricardo, visiblemente emocionado, respondió con palabras que salían directamente de su corazón, prometiendo cuidarla, protegerla y hacerla feliz cada día que Dios les concediera juntos. Pero ni siquiera durante esos momentos sagrados cesaron los comentarios hirientes. Sofía, la prima de Daniela, susurraba con sus amigas sobre cómo su prima estaba desperdiciando su vida por un romance adolescente que no duraría. Predecían con cruel certeza que en 6 meses Daniela estaría de regreso, arrepentida y humillada, pidiendo perdón por su terrible error. Hablaban de Ricardo como si fuera un oportunista que había visto en Daniela su boleto a una vida mejor, un cazafortunas disfrazado de agricultor humilde. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera Daniela misma sabía en ese momento, era que estaban tan equivocados que pronto tendrían que tragarse cada palabra venenosa que habían pronunciado. La recepción se celebró en el salón parroquial, decorado de manera modesta pero acogedora. Ricardo había insistido en no aceptar dinero de sus suegros para pagar la boda,
prefiriendo una celebración que pudiera costear con su propio trabajo. Esta decisión solo amplificó el desprecio de la familia Moreno, quienes veían esto como otra prueba de que el hombre no tenía los medios para mantener a su hija en el estilo de vida que merecía. Durante la cena, las conversaciones se dividieron de manera dolorosa. De un lado, los invitados de Ricardo hablaban sobre cosechas, lluvias, precios de productos agrícolas y la vida en el campo. Del otro, los familiares de Daniela discutían sobre negocios internacionales, viajes a Europa, inversiones en la bolsa y propiedades inmobiliarias. Eran dos mundos completamente opuestos que chocaban violentamente en esa noche que debería haber sido de celebración. La tía Margarita no perdió oportunidad de hacer comentarios pasivo-agresivos durante toda la velada. Comentó con falsa dulzura que esperaba que Daniela se adaptara bien a la vida del interior, tan diferente de las comodidades a las que estaba acostumbrada. Preguntó con tono condescendiente si Ricardo sabía siquiera usar cubiertos correctamente o si solo estaba familiarizado con comer con las manos después de un día en el campo. Cada palabra era como una pequeña puñalada, diseñada para herir y humillar. Ricardo escuchaba todo en silencio, con la mandíbula tensa y los puños apretados bajo la mesa, haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la compostura. Daniela sostenía su mano firmemente, transmitiéndole todo su apoyo y amor, pero por dentro su corazón se partía al ver cómo trataban al hombre que amaba. Cuando llegó el momento de los discursos, la situación se volvió aún más incómoda. Tomás, el hermano de Ricardo, subió al estrado e hizo un discurso sincero y emotivo, hablando sobre cómo Daniela había traído luz y alegría a la vida de su hermano, como toda la comunidad rural ya la había adoptado como parte de su familia. Sus palabras eran simples pero genuinas, llenas de cariño verdadero. Luego se esperaba que alguien de la familia Moreno hablara, pero se produjo un silencio tenso y embarazoso. Nadie se ofrecía. Los segundos pasaban como horas hasta que finalmente Patricia, la madre de Daniela, se levantó con evidente incomodidad. Su discurso fue breve, frío y protocolar, deseándoles felicidad de la manera más impersonal posible. Fue un deber cumplido, nada más, sin una pizca de la alegría que debería acompañar la boda de una hija única. Cuando finalmente la tortura terminó y pudieron escapar en el auto que los llevaría a su nuevo hogar, Daniela se derrumbó en lágrimas. Las emociones reprimidas durante todo el día explotaron de golpe mientras sollozaba pidiendo perdón a Ricardo por el comportamiento cruel de su familia. Pero Ricardo detuvo el auto a un lado del camino y la abrazó con ternura infinita, diciéndole que no tenía nada de qué disculparse, que él no se había casado con su familia sino con ella. Había algo en la manera en que lo decía, una confianza extraña en su voz, como si supiera algo que ella desconocía, como si tuviera una certeza sobre el futuro que Daniela no podía comprender todavía. La propiedad de Ricardo estaba ubicada a 2 horas de la ciudad, al final de un camino de tierra que serpenteaba entre colinas verdes y pastizales. Durante el trayecto, Ricardo le contaba historias sobre cada lugar por donde pasaban, hablando con cariño de los vecinos, de los animales, de la vida que los esperaba juntos. Admitió honestamente que sería diferente de todo lo que ella había conocido, pero prometió que sería una vida llena de verdad y amor genuino. Cuando finalmente llegaron a la casa, Daniela se sorprendió gratamente. Había esperado encontrar una vivienda muy modesta, en consonancia con lo que su familia pensaba de Ricardo, pero la casa era amplia y bien cuidada, rodeada de jardines florecidos y árboles frutales que llenaban el aire con su perfume dulce. Esa primera noche, acostados en la cama del cuarto que Ricardo había preparado especialmente para ella, Daniela sintió una paz que no había experimentado en meses. Lejos de las miradas juzgadoras y los comentarios hirientes, podía simplemente ser ella misma junto al hombre que amaba. Le agradeció a Ricardo por amarla tal como era, por haber elegido una vida sencilla con ella. Pero Ricardo la atrajo más cerca y le dijo algo que quedó resonando en su mente. Le aseguró que su vida juntos sería cualquier cosa menos común, que todavía le esperaban muchas sorpresas. Había ese tono enigmático otra vez, como si guardara un secreto demasiado grande para revelarlo de una sola vez. Y si estás disfrutando esta historia hasta ahora, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el increíble desenlace que te dejará sin palabras. Los primeros días en la propiedad fueron de adaptación para Daniela. Ricardo se levantaba antes del amanecer para cuidar de los animales y trabajar en los campos, y ella intentaba aprender las rutinas de la vida rural. Descubrió cómo cocinar en el fogón de leña, cómo cuidar de la huerta,
como convivir con los empleados que trabajaban en la propiedad. Todo era completamente diferente de su vida anterior, llena de comodidades urbanas y facilidades modernas, pero había algo profundamente reconfortante en esa simplicidad. La conexión con la naturaleza, el ritmo más pausado de las cosas, la sensación de que cada día tenía un propósito tangible. Todo esto le traía una satisfacción que nunca había encontrado en su vida anterior. Las llamadas telefónicas de su familia durante esas primeras semanas fueron dolorosas. Su madre llamaba todos los días con el mismo tono pesaroso, como si estuviera velando a un enfermo terminal. Preguntaba constantemente si Daniela estaba bien, si se estaba adaptando, si no era todo demasiado aislado, si no extrañaba su vida anterior. Patricia claramente esperaba escuchar quejas, esperaba la confirmación de que su hija había cometido un terrible error. Pero Daniela no tenía nada de qué quejarse. Ricardo era atento, cariñoso, trabajador incansable. La trataba con un respeto y amor que superaba cualquier expectativa. Su padre, por otro lado, nunca llamaba. Cuando Daniela intentaba comunicarse con él, siempre estaba ocupado o en reuniones importantes. Era como si ella hubiera dejado de existir para Carlos Moreno el momento en que decidió casarse con Ricardo. Las visitas de los parientes eran aún peores que las llamadas telefónicas. Cuando aparecían, siempre sin avisar, miraban alrededor de la casa como si estuvieran inspeccionando una zona de desastre. Hacían comentarios condescendientes sobre la simplicidad de todo. Preguntaban con falsa preocupación si Daniela no extrañaba las cosas buenas de la vida. La tía Margarita fue particularmente cruel en una de sus visitas, pasando 2 horas enteras quejándose de todo, desde la distancia hasta la falta de restaurantes decentes en la zona, desde la ausencia de entretenimiento sofisticado hasta lo que ella consideraba primitivo del estilo de vida rural. Sugería constantemente que Daniela debería reconsiderar sus decisiones, que todavía estaba a tiempo de volver a la realidad. Ricardo observaba estas visitas en silencio, siempre educado y hospitalario a pesar de las ofensas veladas, pero Daniela notaba la tensión en sus hombros, el esfuerzo que hacía para no decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Después de que los visitantes se iban, él se quedaba callado durante horas, como si estuviera procesando cada insulto, cada comentario despectivo. Daniela sabía que le dolía, no tanto por él mismo, sino porque veía cómo esas visitas la afectaban a ella. Le dolía ver a la mujer que amaba siendo presionada constantemente para que abandonara la vida que habían comenzado a construir juntos. Una tarde, después de una visita particularmente desagradable donde la prima Sofía había pasado horas hablando sobre todo lo que Daniela había perdido al casarse con un simple agricultor, Ricardo finalmente se desahogó. Preguntó con voz cargada de tristeza si su familia alguna vez lo aceptaría, si alguna vez verían más allá de su trabajo en el campo para conocer al hombre que realmente era. Daniela lo abrazó fuerte, asegurándole que lo que los demás pensaran no importaba, que ellos dos eran lo único que contaba. Pero era mentira, y ambos lo sabían. Sí importaba. Dolía ser rechazada por su propia familia. Dolía que trataran a Ricardo como si fuera indigno de ella. Dolía cada comentario cruel y cada mirada de desprecio. Fue entonces cuando Ricardo le dijo algo extraño. Le aseguró que un día su familia cambiaría de opinión, que un día entenderían quién era él realmente, que un día tendrían que tragarse cada palabra de desprecio que habían pronunciado. Hablaba con una certeza inquebrantable, como si conociera algo que el futuro guardaba, como si tuviera información que Daniela desconocía. Ella lo miró confundida, preguntándose qué podría hacer que su familia, tan arraigada en sus prejuicios, cambiara radicalmente de opinión sobre él. Ricardo solo sonrió misteriosamente y le dijo que tuviera paciencia, que pronto todo quedaría claro. A medida que pasaban las semanas, Daniela comenzó a notar ciertas cosas extrañas. Ricardo recibía llamadas telefónicas que atendía lejos de ella, hablando en voz baja y con tono profesional. Llegaban documentos importantes por correo que él guardaba rápidamente en un escritorio que mantenía siempre cerrado con llave. Había reuniones ocasionales con personas que llegaban en autos caros, vestidas con trajes de negocios, completamente fuera de lugar en el ambiente rural. Cuando Daniela preguntaba sobre estas cosas, Ricardo siempre tenía explicaciones vagas, asegurándole que eran solo asuntos relacionados con la administración de la propiedad, nada importante. Pero algo no cuadraba. Los ojos de Ricardo cuando hablaba de estos temas revelaban que había mucho más debajo de la superficie. La manera en que esas personas lo trataban, con un respeto que rayaba en la reverencia, no era la forma en que uno trata a un simple agricultor.
Daniela comenzó a sentir curiosidad, pero también miedo. Miedo de que su esposo estuviera involucrado en algo peligroso o ilegal. Miedo de que hubiera secretos oscuros que pudieran destruir la felicidad que habían encontrado juntos. Sin embargo, cada vez que miraba a Ricardo, veía honestidad en sus ojos. Veía bondad, integridad, amor. Entonces decidía confiar y no hacer preguntas incómodas. 3 meses después de la boda, Daniela ya se había adaptado sorprendentemente bien a la vida rural. Había aprendido a hacer queso, a conservar alimentos, a cuidar de las plantas, a trabajar junto a los empleados de la propiedad. Doña Beatriz, una señora mayor que trabajaba para Ricardo desde hacía años, se había convertido en su confidente y mentora. La mujer elogiaba constantemente a Daniela, diciendo que no cualquier chica de ciudad tenía la humildad y la disposición para adaptarse como ella lo había hecho. Pero doña Beatriz también sabía algo. Daniela lo percibía. Había miradas cómplices entre ella y Ricardo, conversaciones que se interrumpían cuando Daniela entraba a la habitación, sonrisas misteriosas que sugerían que compartían un secreto importante. La situación llegó a un punto crítico cuando el padre de Daniela, Carlos Moreno, finalmente decidió hacer una aparición después de 4 meses de silencio total. Llegó un jueves por la mañana en su auto negro elegante, vestido con un traje que probablemente costaba más que varios meses de trabajo de un agricultor promedio. Su expresión era severa, sus movimientos rígidos. No había venido como padre amoroso que extrañaba a su hija. Había venido como empresario en una misión. Daniela corrió a abrazarlo, emocionada de ver a su padre después de tanto tiempo. Pero Carlos se mantuvo frío, sin retribuir el abrazo con el cariño que ella esperaba desesperadamente. Carlos anunció que había venido a hacer una propuesta. No quiso siquiera tomar el café que Daniela ofreció, no mostró ningún interés en conocer la casa donde su hija vivía. Simplemente se sentó en la sala con la expresión de alguien que está perdiendo su tiempo valioso. Ricardo apareció desde el campo, claramente sorprendido por la visita inesperada, y saludó a su suegro con educación genuina a pesar de saber que no sería bien recibido. Carlos apenas lo miró, tratándolo como si fuera invisible, como si fuera una molestia menor que tenía que tolerar para poder hablar con su hija. Las palabras de Carlos fueron como cuchillos. Habló sobre cómo Daniela había sido su única hija, cómo había construido su imperio empresarial pensando en dejarle todo a ella algún día, cómo ella siempre había sido inteligente y determinada, con todo el potencial para dirigir sus negocios. Pero nada de eso sería posible, declaró con voz fría, mientras siguiera casada con ese hombre. La palabra ese hombre estaba cargada de tanto desprecio que Ricardo tuvo que hacer un esfuerzo visible para no reaccionar. Carlos ni siquiera lo llamó por su nombre, como si Ricardo fuera indigno hasta de eso. Daniela intentó defender a su esposo, pero su padre la interrumpió con frialdad. Le dijo directamente que Ricardo la había alejado de todo lo que le correspondía por derecho, que la había traído al medio de la nada, que la había hecho renunciar a su futuro por una fantasía romántica que inevitablemente se desmoronaría. Ricardo finalmente habló, con voz tranquila pero firme, asegurando que Daniela había elegido estar allí por su propia voluntad, que nadie la había obligado a nada. Carlos lo miró con desprecio absoluto, riendo con amargura mientras sugería que por supuesto Ricardo negaría haber estado interesado en el dinero de la familia. Después de todo, un agricultor de quinta categoría siempre necesitaba dinero. Fue entonces cuando algo cambió en Ricardo. Se levantó con calma, caminó hacia un estante y sacó un sobresellado. Lo entregó a Carlos con una expresión inescrutable, sugiriéndole que tal vez debería leer su contenido antes de seguir juzgándolo. Carlos abrió el sobre con una mezcla de curiosidad y escepticismo, esperando encontrar quién sabe qué intento patético de impresionarlo. Pero mientras leía los documentos, su expresión cambió dramáticamente. Los ojos se le abrieron como platos, el color desapareció de su rostro, sus manos comenzaron a temblar ligeramente. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de una tensión que Daniela podía sentir físicamente en el aire. Carlos levantó la vista hacia Ricardo, y por primera vez desde que había llegado, había algo parecido al respeto en su mirada. Preguntó con voz temblorosa cómo Ricardo había conseguido eso, qué significaban exactamente esos documentos. Daniela, completamente perdida y frustrada, exigió saber qué estaba pasando, qué contenían esos papeles que habían causado una transformación tan radical en su padre. Carlos guardó los documentos de vuelta en el sobre, sus manos todavía temblando, y le pidió a su hija que hablaran en privado. Ricardo asintió y salió de la casa, dejándolos solos,
pero Daniela podía ver que él también estaba nervioso por lo que estaba a punto de revelarse. Cuando se quedaron solos, Carlos sostuvo las manos de su hija por primera vez desde que había llegado, mostrando finalmente algo de emoción real. Le dijo que Ricardo no era quien él había pensado que era, que esos documentos cambiaban todo. Con voz que parecía costarle un esfuerzo enorme, Carlos explicó que los papeles que Ricardo le había mostrado eran contratos de suministro de productos orgánicos con las cadenas de supermercados más grandes del país, contratos que valían millones. Había documentos de propiedad de tierras en 3 estados diferentes, certificaciones internacionales de agricultura sostenible, evidencia de que esa humilde propiedad era en realidad el centro de un imperio agrícola masivo. Daniela sintió que el mundo giraba a su alrededor. Nada tenía sentido. Ricardo nunca le había contado nada sobre esto. Vivían de manera tan modesta, tan simple. ¿Cómo podía ser posible que su esposo fuera el dueño de un imperio? Carlos continuó explicando, su voz llena de incredulidad y algo parecido a la admiración. Dijo que según los números que había visto, el negocio de Ricardo generaba ingresos anuales que rivalizaban con los de muchas grandes empresas, que su producción y distribución de alimentos orgánicos abastecía a medio país, que era, por todos los estándares, un empresario extremadamente exitoso disfrazado de agricultor humilde. Todo comenzó a tener sentido para Daniela. Las llamadas misteriosas, los documentos que llegaban por correo, el escritorio siempre cerrado con llave, las reuniones con personas importantes. Ricardo no estaba escondiendo algo malo, estaba escondiendo algo tan grande que ella jamás lo habría imaginado. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Por qué nunca le había contado? ¿Por qué mantener un secreto así de su propia esposa? ¿Qué otras cosas desconocía sobre el hombre con quien se había casado? Carlos, viendo la confusión en el rostro de su hija, ofreció una explicación que tenía sentido. Sugirió que tal vez Ricardo había ocultado la verdad para estar seguro de que Daniela lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Las palabras golpearon a Daniela como un puñetazo en el estómago. Era cierto. Su familia había tratado a Ricardo con desprecio absoluto, sin darle ninguna razón para confiar en ellos. Si Ricardo hubiera revelado su riqueza desde el principio, ¿habría cambiado eso la actitud de la familia? ¿O simplemente habrían asumido que tanto él como Daniela se casaban por interés mutuo, por conveniencia financiera? Al mantener el secreto, Ricardo se había asegurado de que el amor de Daniela fuera genuino, no contaminado por consideraciones materiales. Era brillante y devastador al mismo tiempo. Carlos, para sorpresa de todos, se puso de pie y extendió la mano hacia Ricardo cuando éste regresó a la casa. Por primera vez, el empresario orgulloso se disculpó, admitiendo que había cometido un terrible error al juzgar a Ricardo sin conocerlo realmente. Reconoció que había dejado que los prejuicios y la arrogancia nublaran su juicio, y que en el proceso había estado a punto de perder a su hija. Ricardo aceptó la disculpa con gracia, pero Daniela podía ver la cautela en sus ojos. No iba a olvidar fácilmente los meses de desprecio y humillación. Después de que Carlos se fue, prometiendo hablar con el resto de la familia sobre el malentendido, Daniela y Ricardo se quedaron sentados en silencio en la sala. El peso de las revelaciones pendía sobre ellos como una nube pesada. Daniela finalmente habló, preguntándole directamente si iba a explicarle todo o si tendría que descubrir cada secreto por su cuenta. Ricardo suspiró profundamente, admitiendo que había querido contarle muchas veces, que casi lo había hecho en numerosas ocasiones, pero que siempre se detenía por miedo. Miedo de que ella cambiara con él, miedo de que su percepción de él se alterara, miedo de que la vida simple que compartían dejara de ser suficiente. Daniela le hizo entender que estaba herida no por descubrir que era más extraordinario de lo que imaginaba, sino porque no había confiado en ella lo suficiente como para compartir esa parte de su vida. Ricardo admitió que tenía razón, que debería haber confiado más en ella, pero explicó que había más cosas que aún no sabía. Había revelaciones adicionales que cambiarían aún más su comprensión de quién era él realmente. Le prometió que en unos días, durante una reunión importante que iba a celebrarse en la propiedad, ella conocería toda la verdad, sin omisiones, sin más secretos. Los días siguientes fueron extraños y tensos. La propiedad se llenó de actividad inusual. Llegaron camiones con equipo sofisticado. Aparecieron hombres de negocios en trajes caros. Se instalaron sistemas de sonido y proyección como si estuvieran preparando un evento corporativo de alto nivel. Daniela observaba todo con una mezcla de fascinación y desconcierto,
tratando de reconciliar la imagen del agricultor humilde que conocía con la del empresario importante que aparentemente era su esposo. Doña Beatriz, cuando Daniela le preguntó qué estaba pasando, solo sonrió misteriosamente y le dijo que el día que Ricardo dejara de esconderse finalmente había llegado. El día de la reunión, la transformación fue completa. La propiedad se había convertido en un centro de convenciones al aire libre, con carpas elegantes, mesas con manteles blancos, un escenario profesional con equipo audiovisual de última generación. Comenzaron a llegar personas que Daniela reconocía de revistas de negocios y programas de televisión, ministros, ejecutivos de grandes corporaciones, líderes de la industria agrícola. Ricardo le había dejado un vestido elegante en la habitación, todavía con la etiqueta puesta, claramente caro y perfectamente de su talla, junto con zapatos finos y accesorios discretos pero sofisticados. Cuando bajó y vio a Ricardo esperándola, casi no lo reconoció. Vestía un traje impecable que transformaba completamente su apariencia. Ya no era el agricultor humilde en ropa de trabajo. Era un ejecutivo con una presencia que irradiaba autoridad y confianza. Cuando subió al escenario para dar inicio a la reunión, lo hizo con una naturalidad que dejaba claro que esto no era nuevo para él. Habló con la voz firme de alguien acostumbrado a dirigir, a comandar atención, a inspirar y motivar. Presentó lo que llamó la reunión anual de la Red Fernández de Agricultura Sostenible, y Daniela casi se atraganta con su bebida al escuchar esas palabras. Durante las siguientes 2 horas, Daniela descubrió una realidad completamente diferente. Ricardo no era solo un empresario exitoso, era considerado un visionario en su campo. Había desarrollado técnicas revolucionarias de agricultura orgánica que estaban siendo implementadas en múltiples países. Su red incluía más de 200 propiedades en 12 estados, empleaba directamente a más de 15,000 personas, exportaba a 27 países. Los números que aparecían en las pantallas detrás de él eran asombrosos, casi imposibles de creer. Este era el hombre que todas las mañanas ordeñaba vacas junto a ella, el mismo que se levantaba antes del amanecer para trabajar en los campos. El momento más impactante llegó cuando un ejecutivo de la empresa de alimentos más grande del país subió al escenario para anunciar un nuevo contrato. Declaró que la agricultura sostenible Fernández se convertiría en su socio exclusivo en América Latina para productos orgánicos, un contrato de 5 años que representaba una inversión de 2,000 millones. La audiencia estalló en aplausos mientras Daniela sentía que las piernas le fallaban. 2,000 millones. Su esposo acababa de cerrar un contrato de 2,000 millones y ella se enteraba junto con todos los demás, sin haber tenido la más mínima idea de que algo así estaba en proceso. Después de la presentación formal, comenzó la parte social del evento. Ricardo fue rodeado inmediatamente por personas que querían felicitarlo, discutir nuevos negocios, proponer colaboraciones. Daniela observaba desde lejos, todavía tratando de procesar todo lo que había aprendido. Una mujer elegante se le acercó, presentándose como periodista de una revista especializada en agronegocios. Le dijo que había estado tratando de hacer un reportaje sobre la vida personal de Ricardo durante años, pero que él siempre había sido extremadamente reservado. La periodista le explicó que Ricardo era una leyenda en el sector, que había construido un imperio desde la nada, que era referencia mundial en agricultura sostenible, pero que su vida privada era un completo misterio. Hasta ahora, nadie sabía siquiera si estaba casado. Daniela preguntó qué significaba eso de construir desde la nada, y la periodista pareció sorprendida de que no conociera la historia. Le contó que Ricardo había perdido a sus padres en un accidente cuando tenía 17 años, quedándose con una pequeña propiedad rural completamente endeudada. Todos esperaban que lo perdiera todo, que terminara vendiendo las tierras para pagar las deudas y desapareciera como tantos otros jóvenes en su situación. Pero Ricardo no se rindió. Estudió, se especializó, desarrolló técnicas innovadoras, transformó esa propiedad en quiebra en la base de lo que hoy era el mayor conglomerado de agricultura sostenible de América Latina. El corazón de Daniela se apretó dolorosamente. Ricardo nunca le había contado sobre la pérdida de sus padres, sobre la lucha que había enfrentado tan joven, sobre cómo había construido todo desde las cenizas de una tragedia. La periodista continuó explicando que a pesar de su éxito masivo, Ricardo siempre había preferido vivir de manera modesta en el campo, manteniéndose conectado con la tierra, trabajando con sus propias manos. Podría tener una mansión en la ciudad, aparecer en portadas de revistas cada semana, vivir la vida de una celebridad, pero elegía la simplicidad y el trabajo honesto. A lo largo de la noche,
Daniela tuvo conversaciones con varias personas que le revelaron más detalles sobre su esposo. Descubrió que Ricardo poseía propiedades experimentales en 3 continentes, que sus técnicas se enseñaban en universidades americanas y europeas, que asesoraba a gobiernos sobre políticas agrícolas sostenibles. Un anciano distinguido, el doctor Méndez, le dijo que Ricardo era un genio que había logrado en 15 años lo que a otros les había tomado 50. Había revolucionado la agricultura al demostrar que sostenibilidad y rentabilidad no solo eran compatibles, sino que trabajar de manera sostenible era más lucrativo a largo plazo. Cuando todos los invitados finalmente se fueron, pasada la medianoche, Daniela y Ricardo se quedaron solos en el jardín rodeado de los restos de la celebración. Daniela comenzó la conversación preguntándole directamente si tenía idea de cómo se sentía ella en ese momento. Le dijo que había descubierto que su esposo era una celebridad en el mundo del agronegocio, que las personas hablaban de él como si fuera algún tipo de héroe, que tenía propiedades en otros continentes. Ricardo intentó explicarse, pero ella lo interrumpió, no con ira sino con una mezcla de confusión y dolor. Le preguntó cuándo había planeado contarle que había perdido a sus padres joven, que había construido todo esto él solo, que era reconocido mundialmente. Ricardo bajó la cabeza, admitiendo que había tenido miedo. Miedo de que ella lo viera diferente, de que cambiara su percepción de él, de que la vida simple que compartían ya no fuera suficiente. Daniela sostuvo su rostro entre las manos, obligándolo a mirarla a los ojos, y le dijo que era el hombre más idiota y más increíble que había conocido. Idiota por pensar que ella lo amaría menos al descubrir que era aún más extraordinario de lo que imaginaba, e increíble por haber construido todo eso y aún así elegir ordenar vacas con ella cada mañana. Esa noche, bajo las estrellas, Ricardo finalmente le contó toda su historia sin omitir detalles. Habló sobre la lucha para no perder las tierras después de la muerte de sus padres, las noches estudiando solo, aprendiendo técnicas agrícolas avanzadas, los primeros experimentos que casi terminan en fracaso total, el primer contrato importante que cambió todo, la expansión gradual pero constante, el reconocimiento internacional que nunca había buscado pero que llegó de todas formas. Daniela entendió finalmente por qué había elegido vivir de manera modesta. No era solo humildad, era una forma de mantenerse conectado con sus raíces, de recordar de dónde venía, de honrar la memoria de sus padres manteniéndose fiel a la tierra que los había sostenido. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo porque lo que viene a continuación es aún más increíble. La noticia del verdadero Ricardo se filtró a la prensa el lunes siguiente. Daniela estaba preparando el desayuno cuando Ricardo entró con una expresión preocupada, sosteniendo el periódico local y un teléfono que no dejaba de sonar. La manchete era imposible de ignorar. El rey del agronegocio sostenible se casa en secreto con heredera local. Debajo había una foto de Ricardo recibiendo un prestigioso premio internacional que Daniela ni siquiera sabía que había ganado. El teléfono de Daniela comenzó a sonar inmediatamente. Era su madre, claramente en estado de shock, preguntando si el Miguel Santos del periódico era el mismo Miguel Santos de los documentales sobre agricultura, el que había ganado el premio de las Naciones Unidas, el que aparecía en programas de televisión como experto. Patricia estaba casi histérica, diciendo que Carlos, su esposo, estaba literalmente enfermo de la vergüenza. Daniela, tratando de calmar a su madre, le dijo que ella misma acababa de descubrir la mayoría de estas cosas. Su madre no podía creerlo. ¿Cómo era posible que su hija no supiera que se había casado con una de las figuras más importantes del sector agrícola del país? Le dijo que había documentales sobre él, libros escritos por él, que había aparecido en portadas de revistas especializadas. Para Daniela, quien solo había conocido al hombre humilde y trabajador, todo esto seguía siendo difícil de procesar completamente. Los primeros visitantes llegaron casi inmediatamente. Carlos y Patricia aparecieron con una actitud completamente transformada. Carlos, quien había rechazado incluso asistir a la boda, ahora llegaba con los brazos abiertos llamando a Ricardo su querido yerno como si fueran los mejores amigos. Patricia, claramente avergonzada, se disculpó profusamente, aunque sus disculpas estaban teñidas de la implicación de que si hubieran sabido quién era Ricardo realmente, todo habría sido diferente. Ricardo, con una ironía sutil pero presente, respondió que ellos nunca habían preguntado, nunca se había molestado en conocerlo realmente antes de juzgarlo. Luego llegó la tía Margarita acompañada de Sofía, y la transformación en su comportamiento fue tan dramática que resultaba casi cómica. Margarita, quien había sido la más cruel en sus comentarios durante la boda,
Ahora prácticamente se arrojaba sobre Ricardo, diciendo que siempre había sabido que era especial. Daniela no pudo evitar hacer un comentario sarcástico, recordándole a su tía que en la boda había dicho que Daniela estaba tirando su vida a la basura. Margarita se sonrojó intensamente, tratando torpemente de reformular sus comentarios anteriores como preocupación genuina malinterpretada. Sofía, quien había sido particularmente despiadada en sus visitas anteriores, ahora sonreía exageradamente, diciendo lo orgullosa que estaba de su prima. Como siempre había dicho que Daniela tenía buen gusto para los hombres. Daniela, con los brazos cruzados, le preguntó directamente cuándo exactamente había dicho eso, porque lo que ella recordaba eran comentarios sobre cómo estaba desperdiciando su vida en un romance adolescente. La incomodidad en el ambiente era palpable, pero también había cierta satisfacción en ver a estas personas que habían sido tan crueles ahora retorciéndose tratando de reescribir su comportamiento pasado. Lo más absurdo fue cuando comenzaron a llegar personas que Daniela apenas conocía, vecinos de la ciudad que nunca antes habían mostrado interés en ellos. Dona Margarita de la panadería local declaró que siempre había sabido que Ricardo era diferente, especial. El señor Joaquín del puesto de gasolina añadió que era un honor tener a un hombre tan importante viviendo en su comunidad. Eran las mismas personas que probablemente habían participado en los chismes sobre la joven de ciudad que se había casado con un agricultor pobre, ahora cayendo sobre sí mismas para asociarse con él ahora que sabían la verdad. La situación alcanzó un nivel ridículo cuando el alcalde apareció con varios concejales y funcionarios municipales. Declaró pomposo que estaban considerando nombrar una de las calles principales de la ciudad en honor a Ricardo, tal vez incluso crear una estatua, transformar su historia en una atracción turística. Ricardo rechazó todo esto firmemente, diciendo que no quería reconocimientos públicos ni atención, que prefería que las cosas permanecieran como estaban. Pero el alcalde insistía, claramente viendo una oportunidad de capitalizar la fama de Ricardo para beneficio político y turístico de la ciudad. El momento más intrusivo llegó cuando un equipo de televisión local apareció sin avisar, con un reportero empujando un micrófono hacia Ricardo exigiendo una entrevista sobre su matrimonio secreto. Ricardo se negó rotundamente, pero el reportero no aceptaba un no por respuesta, insistiendo en que el público tenía derecho a conocer el lado personal del empresario más exitoso de la región. Fue necesario que la seguridad de la propiedad, que Daniela ni siquiera sabía que existía hasta ese día, escoltara amablemente pero firmemente al equipo de televisión fuera de la propiedad. Esa noche, después de que todos finalmente se fueran y pudieran tener un momento de paz, Daniela y Ricardo se sentaron en el porche contemplando las estrellas. Daniela rompió el silencio preguntándole si su vida nunca volvería a ser la misma, si la tranquilidad que habían comenzado a construir se había perdido para siempre. Ricardo tardó en responder, mirando al horizonte como buscando respuestas en la oscuridad. Finalmente admitió que no, que las cosas habían cambiado irrevocablemente, pero le prometió que lo que nunca cambiaría era lo que sentía por ella. Ese era su ancla, su constante en medio de todo el caos. En los días y semanas siguientes, la atención mediática fue abrumadora. Periódicos nacionales e internacionales querían entrevistas, revistas de negocios querían hacer perfiles extensos, canales de televisión querían documentales actualizados. La historia del billonario disfrazado de agricultor simple capturaba la imaginación de las personas. Para la familia de Daniela, el impacto fue como un terremoto que reconfiguró todas sus relaciones y percepciones. Las personas que antes habían despreciado abiertamente a Ricardo ahora hacían cola para asociarse con él, para reescribir su historia y su papel en ella. La tía Margarita comenzó a llamar casi diariamente, ofreciendo ayuda, preguntando cuándo podría visitar nuevamente, tratando desesperadamente de reparar el daño que había causado. Sofía empezó a publicar fotos antiguas con Daniela en redes sociales, con títulos que sugerían que siempre había apoyado las decisiones de su prima. Daniela leía estas cosas con una mezcla de indignación y tristeza, sabiendo que no era arrepentimiento genuino sino conveniencia social, el deseo de estar asociadas con alguien exitoso y admirado. Carlos Moreira fue quien más luchó con la situación. Un hombre acostumbrado a ser el más exitoso en cualquier habitación, ahora tenía que lidiar con el hecho de que había rechazado y despreciado a alguien que no solo era su igual sino posiblemente su superior en términos de logros empresariales. La ironía era dolorosa. Había juzgado a Ricardo por ser un simple agricultor, sin darse cuenta de que era un visionario que estaba transformando toda una industria. Eventualmente, Carlos apareció en la propiedad solo, sin Patricia,
con una expresión de derrota y humildad que Daniela nunca había visto en su padre. La conversación que siguió fue difícil pero necesaria. Carlos admitió con lágrimas en los ojos que había cometido el peor error de su vida. No solo había juzgado mal a Ricardo, había estado dispuesto a perder a su única hija por orgullo y prejuicio. Había priorizado el estatus social sobre la felicidad de su hija, la apariencia sobre la sustancia, las superficialidades sobre el amor verdadero. Reconoció que Daniel había demostrado más sabiduría que él, que había visto en Ricardo lo que realmente importaba mucho antes de que nadie más pudiera hacerlo. Daniela lloró durante esa conversación. No eran lágrimas de ira sino de alivio, de liberación. Todo lo que siempre había querido era el respeto y aceptación de su padre, no por lo que había logrado sino por las elecciones que había hecho. Carlos finalmente entendió que su hija había elegido sabiamente, mejor de lo que él jamás podría haber imaginado. Fue un momento de reconciliación genuina que, aunque no borraba los meses de dolor, abría la puerta a un futuro donde podrían reconstruir su relación sobre bases más honestas y respetuosas. Con la fama vinieron también desafíos significativos. Inversionistas, políticos y empresarios comenzaron a rondar a Ricardo constantemente, queriendo su firma en contratos, su presencia en eventos, su imagen asociada a campañas y productos. Todos querían un pedazo del hombre del momento, la historia de éxito que inspiraba. Pero Ricardo, fiel a su naturaleza esencial, rechazaba la mayoría de estas oportunidades. Insistía en que no quería ser un símbolo de ostentación o lujo, sino un ejemplo de trabajo duro, innovación y compromiso con la sostenibilidad. Daniela también enfrentaba sus propios desafíos adaptándose a esta nueva realidad. La mujer que había elegido una vida tranquila en el campo ahora tenía que lidiar con miradas curiosas cuando iba al mercado, susurros cuando asistía a misa, ocasionales paparazzis que intentaban fotografiarla. En un momento de frustración, le dijo a Ricardo que ella no había elegido esta vida de atención pública. Había elegido a él, pero parecía que elegirlo ahora significaba aceptar todo este circo mediático. Ricardo la abrazó fuerte, prometiéndole que encontrarían un equilibrio, que no permitiría que la avalancha de atención los consumiera. Decididos a recuperar algo de normalidad, Ricardo organizó un gran evento comunitario en la propiedad. No era una reunión de negocios, sino una celebración con los vecinos, agricultores locales y familias simples de la región. Había música en vivo, comida abundante preparada con productos de la tierra, una alegría genuina que contrastaba marcadamente con la sofisticación artificial de los eventos corporativos. Durante el discurso que dio esa noche, Ricardo dejó claro que nada de lo que había logrado tendría sentido sin el apoyo de las personas que creían en el trabajo honesto y el respeto por la tierra. Daniela observaba a su esposo hablar con esa pasión genuina y finalmente comprendió completamente la magnitud de lo que representaba. No era solo el imperio comercial que había construido, sino su capacidad para inspirar, transformar vidas, crear oportunidades para miles de personas. Esa noche, acostada junto a él, le confesó que lo que más la enorgullecía no era ser esposa de un hombre rico o poderoso, sino ser compañera de un hombre que permanecía humilde y conectado con sus valores a pesar de todo el éxito y reconocimiento. Ricardo sonrió en la oscuridad, acariciando su cabello, y le dijo que lo que más lo enorgullecía a él era tener a su lado a una mujer que había creído en él cuando nadie más lo hacía, que había elegido el amor verdadero sobre las convenciones sociales, que había demostrado un coraje extraordinario al defender su elección contra toda oposición. Se quedaron así, abrazados en el silencio de la noche rural, sabiendo que habían pasado por la prueba más difícil y salido más fuertes del otro lado. Meses después, la familia Moreno finalmente reconoció el verdadero valor de Ricardo, no por su riqueza sino por sus acciones y carácter. Vieron cómo invertía generosamente en escuelas rurales, cómo creaba programas de capacitación para jóvenes agricultores, cómo sus iniciativas de desarrollo comunitario transformaban regiones enteras. Hasta la tía Margarita, la más crítica de todas, eventualmente admitió en voz baja que Daniel había tenido razón todo el tiempo, que Ricardo era verdaderamente un hombre excepcional. La historia de Daniela y Ricardo se convirtió en algo más que un simple romance o una revelación sorprendente sobre riqueza oculta. Se transformó en una lección sobre los peligros del prejuicio, sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias, sobre cómo el verdadero valor de una persona no se mide por su estatus social sino por su carácter, integridad y las acciones que toma para mejorar el mundo. Las mismas personas que una vez los juzgaron con tanta dureza ahora contaban su historia como ejemplo inspirador.
Daniela reflexionaba a menudo sobre el viaje que habían recorrido. Desde aquel día de bodas lleno de desprecio y comentarios hirientes, hasta este presente donde eran admirados y respetados. Pero lo más importante para ella era que a través de todo, Ricardo había permanecido esencialmente el mismo. Seguía levantándose antes del amanecer para trabajar en los campos, seguía comiendo en la mesa modesta de su cocina, seguía valorando la simplicidad y la conexión con la tierra. El éxito no lo había cambiado porque sus valores estaban profundamente arraigados en algo más fuerte que el dinero o el reconocimiento. Y si has llegado hasta aquí en esta historia, déjame un comentario contándome qué opinas sobre los juicios que hacemos de las personas sin conocerlas realmente. Y no olvides suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar sobre la vida. Años después, cuando Daniela y Ricardo tenían hijos propios, ella les contaba la historia de cómo se conocieron y casaron. Les hablaba sobre la importancia de juzgar a las personas por quienes son en su interior, no por las etiquetas externas o las apariencias superficiales. Les enseñaba que el verdadero amor significa elegir a alguien todos los días, no porque sea fácil sino porque es correcto, no porque todos lo aprueban sino porque tu corazón así lo dicta. Les explicaba que a veces las mejores decisiones son las más difíciles, las que requieren valentía para ir contra la corriente. Los niños escuchaban fascinados la historia de cómo su madre había enfrentado a toda su familia para casarse con su padre, cómo habían pasado por pruebas que habrían destruido a parejas más débiles. Daniela les contaba sobre las lecciones aprendidas, sobre cómo el verdadero carácter se revela en momentos de adversidad, sobre cómo las personas que realmente te aman te apoyan incluso cuando no entienden completamente tus decisiones. Y siempre terminaba recordándoles que su padre, a pesar de todos sus logros y reconocimientos, valoraba más que nada la familia que habían construido juntos. La propiedad que una vez fue vista como un lugar de aislamiento y limitación se había transformado en un símbolo de lo que era posible cuando combinabas visión, trabajo duro y compromiso genuino con valores sostenibles. Personas de todo el mundo visitaban para aprender sobre las técnicas innovadoras desarrolladas allí, para ver de primera mano cómo era posible tener éxito comercial mientras se cuidaba del planeta. Ricardo había demostrado que no tenías que elegir entre rentabilidad y responsabilidad ambiental, que de hecho los dos conceptos se fortalecían mutuamente. Daniela encontró su propio lugar en este mundo que había descubierto. Utilizó su educación en administración para ayudar a gestionar algunos aspectos del negocio, pero más importante, se convirtió en defensora de programas educativos para mujeres rurales. Trabajaba para crear oportunidades para que otras mujeres pudieran aprender habilidades que les permitieran contribuir económicamente a sus familias y comunidades. Era su manera de devolver algo a la región que la había acogido cuando su propia familia la había rechazado. La relación entre Daniela y su familia eventualmente se sanó, pero nunca volvió a ser exactamente como antes. Había cicatrices, memorias de palabras crueles y momentos dolorosos que no podían borrarse completamente. Pero había también una nueva honestidad, un respeto mutuo que no había existido antes. Carlos aprendió a escuchar a su hija en lugar de simplemente dictarle lo que debería hacer. Patricia desarrolló una relación genuina con Ricardo, llegando a apreciarlo no por su éxito sino por cómo trataba a su hija con amor y respeto constante. Incluso la tía Margarita y Sofía eventualmente se convirtieron en visitantes menos problemáticas, aunque Daniela siempre mantenía cierta distancia emocional. Había aprendido que perdonar no significaba olvidar, que podía ser cortés con personas sin darles el poder de herirte nuevamente. Era una lección valiosa sobre establecer límites saludables, sobre proteger tu paz mental mientras mantenías relaciones familiares funcionales. Ricardo continuó expandiendo su imperio, pero siempre con el mismo enfoque ético y sostenible que lo había caracterizado desde el principio. Rechazó ofertas lucrativas que habrían comprometido sus principios, prefiriendo crecer a un ritmo que le permitiera mantener los estándares de calidad y responsabilidad ambiental que consideraba no negociables. Sus competidores lo llamaban idealista, pero los resultados hablaban por sí mismos. Su enfoque no solo era moralmente correcto, era también increíblemente exitoso desde el punto de vista comercial. La historia de Daniela y Ricardo inspiró a muchas otras personas que enfrentaban oposición familiar por sus elecciones de vida. Recibían cartas de jóvenes que habían decidido seguir sus corazones a pesar de las expectativas familiares, de personas que habían aprendido a valorar la sustancia sobre la apariencia, el carácter sobre el estatus. Sin buscarlo ni quererlo, se habían convertido en símbolos de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y a los propios valores. Hubo momentos difíciles, por supuesto.
La vida no se convirtió en un cuento de hadas perfecto solo porque la verdad había salido a la luz. Enfrentaron desafíos económicos, decisiones difíciles sobre la dirección del negocio, momentos de duda y preocupación. Pero lo que los sostuvo a través de todo fue la base sólida de amor y respeto mutuo que habían construido desde el principio. Sabían que sin importar qué desafíos enfrentaran, lo harían juntos, como equipo. Daniela a menudo reflexionaba sobre aquel día de boda lleno de desprecio y comentarios hirientes. Con la distancia del tiempo, podía ver que esos momentos dolorosos habían sido necesarios de cierta manera. Habían fortalecido su resolución, habían clarificado sus prioridades, habían eliminado cualquier duda sobre la autenticidad de su amor. Si todos hubieran apoyado su decisión desde el principio, tal vez nunca habría apreciado completamente el valor de lo que tenía con Ricardo. El mayor triunfo no fue que la familia finalmente reconociera el éxito de Ricardo, ni que la sociedad los admirara, ni siquiera la construcción del imperio empresarial. El verdadero triunfo fue que habían construido una vida basada en amor verdadero, respeto mutuo y valores compartidos. Habían demostrado que es posible ser auténtico en un mundo que constantemente presiona para que te conformes, que es posible encontrar éxito sin comprometer tu integridad, que las elecciones del corazón a menudo son más sabias que los cálculos fríos de la mente. Ricardo nunca olvidó de dónde venía ni las luchas que había enfrentado después de perder a sus padres. Esas experiencias lo habían formado. Le habían enseñado el valor del trabajo duro, la importancia de la resiliencia, la necesidad de mantenerse humilde sin importar cuánto éxito alcances. Transmitió estas lecciones a sus hijos no solo con palabras, sino con el ejemplo diario de cómo vivía su vida. Les mostró que el verdadero éxito se mide no por cuánto tienes sino por cuánto das. No por cómo te tratan en los buenos momentos, sino por cómo tratas a otros en los malos. La propiedad que una vez fue vista con desprecio por la familia Moreno se convirtió en un lugar de reunión para toda la familia extendida. Los domingos, la casa se llenaba de risas de niños, conversaciones animadas, comidas compartidas preparadas con productos de la tierra. Carlos y Patricia se convirtieron en abuelos cariñosos que finalmente entendían que el verdadero legado que podían dejar a sus nietos no eran propiedades o dinero sino valores sólidos y amor incondicional. Y así, la historia que comenzó con desprecio y juicio terminó con comprensión y respeto. Pero más que eso, terminó con la certeza de que el amor verdadero, cuando está basado en valores sólidos y compromiso mutuo, puede superar cualquier obstáculo. Que las personas que realmente valen la pena son aquellas que permanecen fieles a sí mismas, sin importar las circunstancias. Que a veces la mayor fortaleza no está en conformarse a las expectativas de otros, sino en tener el coraje de seguir tu propio camino. Esta es una historia sobre segundas oportunidades, sobre redención, sobre cómo el tiempo eventualmente revela la verdad. Es una historia sobre la importancia de mirar más allá de las superficialidades para ver el verdadero valor en las personas. Es un recordatorio de que los juicios apresurados a menudo dicen más sobre quien juzga que sobre quien es juzgado. Y sobre todo, es una historia sobre el poder transformador del amor verdadero cuando dos personas deciden enfrentar el mundo juntas, sin importar qué tan difícil sea el camino.